Buenos días, hermanos y amigos, bendiciones para el día de hoy. Es interesante que en el Nuevo Testamento no aparece un Judas de forma permanente, sino dos. Es de esto y de su significado de lo que quería tratar hoy. Curiosamente, este nombre de Judas está transliterado del griego y no es otro nombre que el de Judá, y Judá es una transliteración del hebreo que en su forma no abreviada se pronuncia como Yehudá. Por tanto, sí, el nombre de Judas corresponde al cuarto hijo de Jacob, Judá, que en el Nuevo Testamento aparece como Judas según comprobamos en Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Luego podemos entender que el nombre de Judas hace referencia de forma directa y clara a una de las 12 tribus de Israel, en concreto a la tribu de Judá, la cual posteriormente llegó a ser un reino, y del reino de Judá hasta hoy día han llegado sus ciudadanos judíos, quienes han mantenido esta misma identidad, la identidad judía que ha perdurado en el tiempo y que proviene de aquellos judíos que fueron expatriados de la tierra y de su reino hace unos 2000 años. Y sorprendentemente sus descendientes han continuado llamándose judíos hasta el día de hoy, a pesar de no haber poseído desde el año 70 hasta el 1948 su tierra, es decir, su reino físico. Entonces, el nombre de Judas es una referencia simbólica al reino de Judá, por lo que figuradamente los llamados Judas, es decir, tanto Judas Iscariote, el que lo traicionó, como el otro Judas, el hermano Jacobo, que llegó a ser apóstol, ambos estarían representando de forma simbólica al reino de Judá. Y ahora veamos un verso donde se menciona a estos dos Judas, ambos personajes destacados del Nuevo Testamento. Leamos Lucas 6:13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celote, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Vimos como se menciona al otro Judas, quien no es tan ampliamente reconocido, o sea, Judas, el hermano de Jacobo, el cual fue apóstol y además escribiría la conocida epístola de Judas, donde se presenta a sí mismo de la forma que leemos en Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Entonces vemos como entre los 12 discípulos hubo dos Judas, uno el que lo entregó y el otro el que permaneció fiel a Jesús. Y estos dos Judas son figura de dos grupos dentro de los judíos, lo cual nos muestra cómo no todos los judíos al completo lo entregaron a Jesús, ni tampoco todos los judíos creyeron en él y lo siguieron, sino que solo una parte pequeña de ellos creyó en y a Jesús, y una gran mayoría del pueblo judío lo entregó. De hecho, Judas Iscariote representa esta mayoría del pueblo que no creyó en él y que lo entregó, influyendo sobre los romanos para que lo matasen. Tristemente, el juicio fue manipulado por los doctores, sacerdotes y fariseos del Sanedrín, quienes provocaron e indujeron tanto al pueblo judío como al consistorio romano para que Jesús fuese condenado y ejecutado. Por tanto, muy pocos quisieron oír, creer, obedecer y seguir a Jesucristo, Yeshua Mashiach, mas también, como siempre, permaneció un pequeño remanente del pueblo judío o pueblo de Israel fiel, quien sí le creyó y además le siguió. Así que no todo el pueblo judío se dejó engañar por el corrompido Sanedrín y gobernantes que actuaron al igual que Judas Iscariote, quien los representa simbólicamente. Ahora leamos una referencia a estos traidores en Juan 12:6. Mas dijo esto Judas Iscariote, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Así es, los gobernantes judíos, además de ladrones, se aferraban a un poder que no querían soltar, a pesar de ya haber sido deslegitimados desde lo alto por parte del Padre Celestial, tras haberle, como gobernantes de Judá, dado la espalda a él y a su pacto. Fue también debido a esta presión social ejercida por el poder por los gobernantes de Israel que muchos de los que habían empezado a creer de forma superficial y vana dejaron y se olvidaron de las palabras de Jesucristo. Por el contrario, otros judíos constituyeron el núcleo férreo de la fe, espíritu y fidelidad del pueblo de Israel, que se afirmó y fue fiel, entre los cuales se encontraban los verdaderos apóstoles o enviados de Jesucristo.
Además debemos de resaltar que prácticamente la totalidad de los discípulos durante la vida de Jesús fueron judíos, y también recordemos que a quienes se les predicó al principio de forma casi exclusiva fue a los judíos, y aunque es verdad que el reino de Judá de forma mayoritaria rechazó a Jesús, pero también estuvo presente el remanente de Judá, otro tipo de judíos así como el mismo Jesucristo, quien fue judío según la carne, representados por Judas, el hermano de Jacob. Israelitas fieles, seguidores y representantes de Jesucristo en el inicio de un nuevo orden ministerial para el pueblo de Dios que renacería en Jesús el Mesías, resurgiendo este pueblo Judá, Israel renovado en el nuevo pacto en la sangre de Yeshua Mashiach. De aquí que ningún pueblo fue desechado al completo, sino que solo unas cuantas ramas fueron desgajadas, ramas entre las que se incluyen a muchos de sus ciudadanos rebeldes, obstinados y corruptos, los cuales ya habían dejado el pacto con Dios Padre y de lo cual no quisieron arrepentirse. Otros al mismo tiempo eran renovados y levantados, resurgiendo así de forma fortalecida y firme el pueblo de Israel y de Judá como estandarte y tribu de Israel. Israel con un rey y sumo ministro establecido, Jesús el Mesías. Esto mediante un nuevo pacto, un pacto con él, con Jesucristo, pacto que significó una renovación del anterior quebrantado pacto con el Padre Celestial y que ahora se restablecía con un nuevo pacto de reconciliación con nuestro poderoso y eterno Dios vivo. ¡Oh, aleluya! Gloria al Santo, Santo, Santo y Todopoderoso Dios. Que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.